Hola, buen día a todos. Vamos a hacer un breve repaso sobre la historia de lo que pudiéramos llamar el sistema político mexicano. Es un poco complejo, sobre todo para una sesión, una clase que intento dar de 30 minutos máximo. Porque, bueno, en definir qué es sistema político mexicano y darle el contexto o la acotación es complejo. Lo mismo puede ser la forma en que se accede al poder, las distintas formas de organizarse para organizar, para obtener el poder. Entonces, lo que voy a tratar un poquito es de enfocarlo en un ámbito, digamos, nacional y enfocado a la forma en que hemos ido accediendo al poder en las distintas épocas históricas, obviamente, insisto, de forma bastante rápida y sencilla, en el entendido pues que esto es gigantesco, ¿no? O sea, hablar del sistema político mexicano es un reto gigante. Entonces vamos a trabajar un poquito sobre algunas instituciones de la antigüedad, partiendo desde la época prehispánica. Aquí solamente vamos a destacar dos figuras fundamentales. Por un lado, los tlatoanis, que eran la forma de, digamos, el líder, el presidente, llamémoslo, de los grupos prehispánicos enfocados más a los aztecas. Digo, había muchísimos grupos, muchísimas épocas, pero vamos a ver el más cercano, que es este de los aztecas. El tlatoani, esto es interesante, eran electos por el grupo de nobles o sabios, o sea, no era una monarquía hereditaria, sino selectiva. Se elegía el consejo al mejor preparado para asumir el cargo. Había también otra figura, los calpuyeques o jefes de barrio, que de alguna forma eran ciertas unidades administrativas que partían de los calpulis, las organizaciones de los indígenas para su trabajo comunitario, y también aquí había algunos jefes de barrio que permitían la organización. Estos, estos pues eran los calpuyeques. El virreinato vamos a destacar algunas cuestiones interesantes de las elecciones o de la forma en que se organizaban políticamente, como pudiera ser de un lado el nacimiento de los municipios. Esto hay que destacarlo porque justo cuando llega Hernán Cortés a México va a fundar la Villa Rica de Nuestra Señora de la Veracruz, el primer municipio mexicano que de alguna forma va a sentar la idea municipalista de nuestro sistema. Esto es muy importante. Recuerden que nosotros en nuestro sistema político tenemos tres órdenes de gobierno, esto ya lo han trabajado en otras materias, que es la federación, los estados y por último los municipios. Bueno, cuando llega Hernán Cortés justamente funda este primer municipio que él, una de sus características más importantes va a ser que puede nombrar a sus propias autoridades. Fíjense cómo esto justamente permite abrir espacios a la democracia, porque si bien el rey mandaba, había este pequeño municipio que tenía su propia autonomía ya desde esta época. Entonces, esto permitía, por ejemplo, que cuando la gente salía de misa hacían el famoso anteiglesia o asambleas del cabildo, se reunían a discutir los asuntos de de la comunidad. Como eran muy cansadas porque era mucha gente la que asistía, o sea, imagínense la democracia directa, todo el pueblo, a pesar de que eran todavía comunidades pequeñas, pero aún así complejo, se decidió crear los cabildos o caput, cabezas, que son, digamos, los representantes, votamos a nuestros representantes y ellos acuerdan en este cabildo los asuntos de la comunidad. Hoy en día, por ejemplo, los vemos representados en nuestros síndicos y regidores. En todo el país, en nuestros municipios están encabezados por síndicos y regidores que nosotros votamos, presidente municipal, síndicos y regidores que nos representan en estos cabildos. Pero bueno, destacar solamente en el virreinato que si bien hay una vocación natural de la monarquía por el despotismo y lo que hacía poco factible elecciones, pues sí había ciertas resquicios, ¿no? Estos cabildos, estas asambleas populares en las comunidades. Brincamos ahora hacia la lucha de independencia porque justamente con las ideas ilustradas, todos los ilustrados que van a analizar en teoría del Estado o en algunas otras materias, los ilustrados van a permitirnos
hacer unos cambios en Europa que van a repercutir en México. Principalmente vamos a tener el tema de vamos a tener principalmente el tema de que se empiezan a los reyes a ser limitados a través de constituciones y pues obviamente la lucha de independencia mexicana se enmarca en estas ideas de los ilustrados que van a eliminar a los reyes. Esta es una cuestión sobre todo que nace en Francia, la idea de eliminar a los reyes y crear en su sustitución los tres poderes tradicionales, ejecutivo, legislativo y judicial. Bueno, España, influenciada obviamente por esta lucha de los revolucionarios franceses, la monarquía va a dar algunas concesiones, no se elimina la monarquía, de hecho, pues, hoy sigue siendo España una monarquía, pero los reyes tienen que dar una concesión como lo fue en su momento la Constitución de Cádiz, que permitía tener una asamblea, un poder legislativo que incluso tenía diputados de la Nueva España. Esta constitución de Cádiz, por ejemplo, vemos el artículo 27, que hay unas cortes, o lo que conocemos hoy como los poderes legislativos, la reunión de los diputados que representan a la nación nombrados por los ciudadanos. México luchaba pues por su independencia a pesar de esta constitución esta constitución y durante la lucha vamos a ver algunos documentos importantes para entender el nacimiento de nuestra nación propiamente, como por ejemplo la constitución de Anáhuac. La constitución de Anáhuac impulsada por Morelos, que si bien fue dictada y promulgada por el Congreso de Anáhuac, va a permitir, no va a estar en vigor más bien porque evidentemente no se consolidó la lucha de independencia en esta etapa de Morelos. Este Congreso de Anáhuac emite la que también conocemos como la Constitución de Apatzingán, que va a tener distintas cuestiones o principios políticos que ya van a, digamos, aparecer por primera vez en México y que va a permitir forjar o transformarnos de una monarquía en la época hispánica hacia una república. Por ejemplo, la Constitución ya permitía dictar algunas leyes, su forma de gobierno, que ya hablaba de que la soberanía residía en el pueblo y creaba los tres poderes tradicionales de las democracias contemporáneas: ejecutivo, legislativo y judicial, ¿no? Ya con la independencia en 1821, ahora sí vamos a sentarnos a decidir qué vamos a hacer. Hay un primer intento de Iturbide por continuar con una monarquía. Recuerden, nombramos a Iturbide como primer emperador de México, pero vamos a quitarlo, vamos a decidir no tener una monarquía y para 1824 se crea nuestra constitución, nuestra primera constitución, que va a hablar de una república con sus tres poderes donde se eligen por el pueblo a los diputados. A partir de esto vamos a ir experimentando una evolución muy rápida. No vamos a detenernos en otros documentos importantes como lo fueron las bases orgánicas del 36 o del 43, las 7 leyes del 36 o las bases orgánicas del 43, sino que nos vamos a ir hasta otro documento que marcó importante está el derrotero político de la nación, la Constitución de 1857. Esta constitución va a ser la primera constitución liberal, es decir, va a estar influenciada por todas estas ideas de John Locke, de una corriente de derechos humanos que va a permitir dar varios derechos a los ciudadanos, entre ellos esta prerrogativa de votar, ¿no? El voto como base de todo el sistema político mexicano. Después de esta constitución del 57 y a pesar de todos los esfuerzos por consolidar la nación, van a venir tres grandes dictaduras, llamémoslas así, o al menos yo así las llamo. La dictadura de Benito Juárez. Benito Juárez se enquista en el poder a través de una cuestión relacionada con su cargo de ministro. Cuando hay un golpe de Estado por Comonfort, se pone en el poder y va a tener desde 1857, va a durar en el poder prácticamente hasta 1868, sin una sola elección. Por eso es que yo lo llamo como una dictadura, ¿no? Ya sé que algunos dirán que no, pero bueno, dura prácticamente 10 años en el poder sin haber sido electo una sola vez. Hacia 1868 se va a elegir por primera vez por el voto del pueblo y va a prolongar su mandato para llegar a los casi 15 años de gobierno, lo que es una dictadura, ¿no? Bueno, a la par tenemos
esta invasión francesa de 1864, contra la que combate precisamente Benito Juárez, que es el segundo imperio y último, el segundo imperio mexicano de la mano de Maximiliano. Otra vez, los conservadores intentan restaurar la monarquía en el país, y fíjense qué curioso, todavía hoy en día hay algunas corrientes visibles que sostienen que México debería transformarse en una monarquía. Pero bueno, Maximiliano es vencido por Benito Juárez, es fusilado en el famoso Cerro de las Campanas y aparece en el contexto Porfirio Díaz. Porfirio Díaz, cuando, recuerdan que les decía que para mí Benito Juárez tiene una monarquía, en 1872 se reelige y Porfirio Díaz se levanta en contra de Benito Juárez al lema de sufragio efectivo no reelección. Con este lema, digamos, empieza esta revolución, pero bueno, pues Benito Juárez fallece intempestivamente, lo que evita una nueva revolución y permite que Porfirio Díaz se encumbre en el poder. Porfirio Díaz va a crear la nación moderna, va a poner orden. Si nosotros hacemos un breve repaso del 24, del 21 que nos independizamos, 1821, hasta la elección de Porfirio Díaz, el país vivía sumido en un caos económico, de comunicaciones, pobreza, etcétera. Es Porfirio Díaz quien va con la mano ruda que lo caracterizó y también con ciertas concesiones a los distintos casi cargos o grupos de poder, va a fincar el México moderno, de alguna forma establece los ferrocarriles, fundamental, comunica este país, y nos transforma en una potencia agrícola, y funda pues este México moderno, pero con los problemas que ya sabemos, ¿no? La explotación de los obreros, en menor medida, porque no había muchas empresas, y en mayor medida de los campesinos. Y entonces aparece la revolución de 1910. Madero estalla la revolución al grito de sufragio efectivo, no reelección. La realidad es que la revolución fueron muchas revoluciones. Vamos a tener un grupo de caudillos, ¿no? Zapata, Madero, Villa, Obregón, Calles, que si bien al finalizar la revolución, después de que asesinan a Madero y que Huerta asume el poder, logran medio consolidarse en un solo grupo, la realidad es que esto se rompe porque todos los generales tenían sus propios intereses. Eh, la revolución inacabada, incluso decía Adolfo Gili. Y entonces esto va a permitir o esto va a provocar una serie de matanzas entre los propios generales, y aquí aparece algo para entender la política en el México moderno. En 1929, cansados de que se asesinaban unos a otros los generales, digamos los más visibles, como asesinan a Zapata y luego a Villa, y luego a Obregón, va a generar que Calles va a crear un partido nacional revolucionario que va a aglutinar a toda esta familia revolucionaria. La idea era, a ver, en lugar de matarnos, vamos a hacer una familia que se reparta el poder. Por eso la vocación de, digamos, el PRI, de este partido, que es el bisabuelo, el abuelo, perdón, el PNR, va a ser desde mi punto de vista la concertación. Sí, vamos a repartirnos los cargos entre las cabezas visibles de las familias revolucionarias de tal forma que estemos todos contentos. Este partido, pues, va a ir evolucionando con Cárdenas y sus ideas, digamos, distintas a las de Calles. Va a aparecer otro partido, ahora sí, el padre del PRI, el Partido de la Revolución Mexicana, y hasta 1940, que llega Ávila Camacho, vamos a ver cómo se acaba, digamos, la parte revolucionaria. Hasta aquí habíamos tenido generales que estaban medio repartiéndose el poder. Y entonces llega un presidente civil por primera vez, Manuel Alemán Valdés, en 1946. Esto decía Enrique Krauss: la revolución se baja del caballo y se sube al automóvil. Efectivamente, con Miguel Alemán y con Ávila Camacho vamos a empezar a ver la industrialización y la transformación ahora sí del México moderno. Es decir, nos olvidamos, para sigamos usar la metáfora cinematográfica, nos olvidamos de allá en el Rancho Grande, estos
comunidades todavía rancheras que se experimentaban en los 30, 40, para evolucionar a las grandes ciudades que vamos a ver ahora sí en las películas de Pedro Infante, ¿no? Por eso la metáfora cinematográfica. Si vemos nosotros los pobres, ustedes los ricos, pues ya se dan en el contexto, a diferencia de allá en el Rancho Grande, de las grandes ciudades que funda Miguel Alemán Valdés, y que evidentemente también este cambio que va a experimentar el país tiene que reflejarse en la creación de un nuevo instituto político, el Partido Revolucionario Institucional. Por absurdo que suene, recuerden que el propio nombre es absurdo porque no puede haber una revolución institucionalizada. La revolución es cambio, la institución es permanencia. Pero bueno, nace pues este partido. Y entonces vamos a tener una etapa de crecimiento sostenido donde ahora sí México va a experimentar el gran milagro mexicano. Es decir, el mundo voltea a vernos porque vamos a empezar a tener crecimientos económicos, desarrollo de la industria, carreteras, puertos, aeropuertos, y entonces México se vuelve una potencia mundial. Una potencia, éramos de los países con mayor crecimiento, sino el que tenía mayor crecimiento, por eso nos llamaban el milagro mexicano. Esto va a fortalecer, por supuesto, a la gran clase media. Vamos a experimentar ahora sí la creación y la migración hacia las ciudades, las grandes ciudades, Guadalajara, Monterrey, Ciudad de México, por supuesto, Distrito Federal entonces, y este industrialismo va a dejar en el pasado al México rural y todo este cambio va a ir acompañado, por supuesto, de un hegemónico poder, donde el PRI era el único mecanismo para llegar al poder, el gran elector, el presidente de México. Esto va a empezar a chocar con una clase media pujante que no estaba totalmente conforme con estas formas de poder. Y entonces vamos a tener un momento de inflexión que va a ser 1968, donde ustedes recordarán, el 2 de octubre va a provocar que los jóvenes, estos jóvenes universitarios de clase media que buscaban también entrar a la toma del poder, choquen con el Estado los reprima con las matanzas, tanto las del 2 de octubre como la famosa del Corpus Christi, y va a experimentar toda la izquierda, toda la idea socialista y comunista que venía impulsando la URSS. Recuerden que en el contexto mundial hay dos grandes polos ideológicos y económicos. Estados Unidos con su capitalismo y la URSS con su socialismo que impulsaban los distintos regímenes en el mundo, ¿no? Y entonces los jóvenes influenciados por estas ideas, algunos que otros intelectuales, van a generar un nacimiento de guerrillas y la famosa guerra sucia. A diferencia de otros países donde esta guerra llevó a extremos, digo, sí hubo sin lugar a duda asesinatos y guerra sucia, pero no del tamaño de las dictaduras militares de Argentina o de Chile, de Pinochet en Chile o del Salvador. México experimentó un cambio político que permitió despresurizar toda esta crisis y que nos llevó a un mejor puerto, desde mi punto de vista. Habrá otros que digan, no, claro que hubo esta guerra sucia y sigue habiendo, etcétera. Pero bueno, mi perspectiva es que el entonces secretario de gobierno, don Jesús Reyes Heroles, un tipo brillante, un intelectual, el último gran intelectual priista, va a buscar darle una salida política, entiende los tiempos y entonces va a hacer una gran reforma, la conocemos como la reforma Reyes Heroles, que va a permitir crear partidos políticos. Pero no solamente crearlos, o sea, va a abrir la puerta a definirlos como interés público. ¿Y qué significa esto? Significa que les vamos a dar dinero del Estado. Y entonces estos grupos que estaban en la clandestinidad, estos grupos guerrilleros, podrían dejar la guerrilla y podrían abrir un partido político que además contaría con recursos que el gobierno les entregaría solo por ser partido. Esto es muy importante para entenderlo en el contexto del presidente actual de Andrés Manuel López Obrador, que una de sus cambios o de sus ideas es quitarles recursos a los partidos.
Hay que entender que el partido tiene una finalidad en este contexto donde necesitamos que los grupos de todos los tipos y opositores puedan tener un financiamiento público para que les permita canalizar esas ideas contrarias a quien toma el poder, lo que es muy válido y muy necesario en cualquier tipo de democracia. Entonces, Reyes Heroles crea estos partidos, les permite darles varios derechos, tres muy importantes: usar medios de comunicación, ya les va a dar algunos minutos gratuitos como lo es hoy todavía, va a darles el dinero, pero además les va a permitir tener diputados plurinominales. ¿Qué quiere decir? Todos los partidos, por ser partido, podrían tener representantes, aunque no ganaran las elecciones. Obviamente, todavía el PRI era el gran elector. Y entonces no podía permitirse pues, que ganaran los demás partidos, ¿no? Entonces, ¿qué es que hizo Reyes Heroles? Pues les dio plurinominales, también muy importante, no disminuir las plurinominales, que son los espacios que tiene la oposición que pierde, pero que tiene que estar ahí representada. Eso va a generar que algunos partidos que estaban fuera de la palestra nacional, como por ejemplo el Partido Comunista. Recuerden que bajo esta lucha de las dos potencias mundiales, los comunistas fueron excluidos de los sistemas políticos de América. México va a ser de los primeros países que va a permitir oficialmente la creación de partidos comunistas. Esto pues va a generar que empiece la izquierda mexicana a impulsar distintos partidos, como lo fue justamente el Partido Socialista Obrero o el partido, el PSUM, etcétera, ¿no? Y va a provocar que hacia 1988 prácticamente la izquierda relativamente consolidada en de la mano de Cárdenas, de Cuauhtémoc Cárdenas, el hijo del famoso Tata Cárdenas, postularan un presidente que probablemente ganó en las urnas y que entonces va a necesitar que el sistema se caiga. Ustedes recordarán, el sistema se cae, ¿no? Aquí les retomo algunos de estos partidos, como el PSUM, Partido Socialista Unificado de México, de Berto Castillo, y entonces 1988 va a tener otra crisis porque va ganando, al parecer, ya había sistemas de computación, va ganando Cárdenas, se apaga el sistema, prende y entonces gana Carlos Salinas de Gortari. Esta caída del sistema va a generar toda una crisis política que va a resolver de alguna forma, primero, bueno, va a consolidar un partido de izquierda como el Partido de la Revolución Democrática, que después, evidentemente, evoluciona con su decisión hacia Morena, ¿no? Este partido del presidente actual que después triunfa en las elecciones. Y entonces vamos a tener esta crisis provocada por el presunto fraude a Cuauhtémoc Cárdenas. Y entonces, fíjense cómo va a haber una evolución que nos permite entender cómo estamos situados hoy en día en la cuestión electoral. Normalmente tenemos tres poderes, dijimos: ejecutivo, legislativo y judicial. ¿Quién organizaba el poder, las elecciones? Pues el ejecutivo. El ejecutivo a través del secretario de Gobernación en un ente que se llamaba la Comisión Nacional de Elecciones. Entonces, obviamente, pues él controlaba todo y había estas triquiñuelas que permitían que el PRI siempre ganara, ¿no? De ahí el famoso dicho de gánale al PRI. Bueno, esta Comisión Federal pues hacía estas tareas. Entonces, lo que hizo Carlos Salinas para tratar de legitimarse después de esta idea del presunto fraude fue crear, comenzó en 1990 con un instituto que tuviera autonomía. Aparecen los órganos autónomos, es decir, aparte de los tres poderes, aparecen estos órganos autónomos y entonces empieza también la creación de una rama muy específica del derecho, que es el derecho electoral. Ustedes, si quieren ver la historia del INE, porque obviamente, como les decía, esto es un resumen, aquí hay una liga sobre cómo, de 5 minutos, de cómo se crea el INE. Entonces, para 1993, el INE se crea como un Consejo General de Ciudadanos que va a mantenerse más o menos hasta nuestra época. Esto va a permitir, pues,
que en México aparezca la democracia, aparece la alternancia con el Partido Acción Nacional tomando el poder por allá del 2000 con Vicente Fox, y entonces va a haber una serie de avances importantes para entender que hoy en día, pues después viene el regreso del PRI en el 12, para que en 2018, de la mano, obviamente, de este organismo autónomo que crea Carlos Salinas de Gortari, pues el partido, por primera vez un partido de izquierda, entre comillas, pues, asuma el poder. Es así como podemos ver esta evolución de una forma muy rápida. Ustedes podrán auxiliarse de algunos otros documentos para seguir como avanzando en este punto. Entonces, hasta aquí vamos a dejarle con esta idea de cómo evolucionamos hasta llegar a un contexto donde hoy en día tenemos un sistema político donde el partido que gobierna es, entre comillas, insisto, un partido de izquierda.